si alguno no se entró y no se enteró, estamos en la presentación de este libro que se llama Bíblico Buenos Aires, que hemos tenido el enorme placer de editar con Hotel de las Ideas. Como la presentación lo indica, lo precisa, lo necesita, estamos con sus autores, con Diego Arandojo y con Facundo Percio, guionista y dibujante respectivamente de esta obra. Bueno, gracias por venir, gracias por estar. Vamos a charlar un poquito acerca del libro, de la producción, de todo lo que contiene, pero quería al principio decir un par de cosas que anoté mientras volvía a leer el libro y lo volvía a repasar. Pensaba un poco qué era lo que me atraía del libro, de los personajes y de la historia. Y había algo en el prólogo, es casi el arranque del libro que escribís vos, Diego, que habla de esa otra Buenos Aires, una Buenos Aires nocturna que compite con la diurna. Y pensaba en todo esto, en este tema del anverso, del lado B, de todo eso que está en los márgenes y que siempre genera un misterio que inevitablemente es atractivo, siempre atrae. Y eso es, creo yo que es parte del espíritu de la generación beatnik, ¿no? De mostrar eso que está del otro lado de la realidad, digamos que es posible desde lo poético, desde lo artístico, construir una realidad distinta. Y por otro lado veía lo otro que me atraía, es que todo eso mismo que pasa en esa Buenos Aires nocturna sigue siendo Buenos Aires, esa misma acción sigue teniendo lugar en las mismas calles y en esos mismos lugares que transitamos como público lector. Esa misma aventura, por así decirlo, la misma historia está en esos mismos lugares. Pensaba un poco, hacía como una conexión con el Eternauta, esa misma aventura que de pronto se situaba en los lugares que reconocía que podía transitar el propio lector, y cómo esa corriente artística subterránea transitaba por esas mismas calles que recorríamos nosotros y por esos mismos lugares. Algunos ya no están, otros sí, como por ejemplo a metros acá abajo tenemos uno de los lugares que es parte de esta historia. Y bueno, ver también cómo todas estas líneas que tendieron los poetas y los artistas beatnik allá por los años 60 todavía se extienden, todavía siguen generando cosas, como por ejemplo este libro. Así que bueno, creo que esas, por mencionar algunas de las cosas que me interesaron del libro. Y quería saber a vos, bueno, como para empezar a charlar, Diego, ¿qué era lo que a vos te interesaba cuando entraste en contacto, cuando conociste que había un movimiento beatnik en Buenos Aires de poetas y de artistas? ¿Qué fue lo que te interesó como para hacer primero el documental, que es lo que da pie a este libro, y después la historieta? ¿Qué fue esa chispa que se te encendió como diciendo, acá hay algo para investigar? Bueno, ante todo, gracias a todos por venir. Gracias, Javi, por las palabras. Bueno, nada, yo venía soy lector un poco soy poeta y soy lector de poesía, ¿no? Y no recuerdo bien, pero di con un artículo en página 12 de Rafael Cipollini, que hablaba de Opium, del grupo Opium. Y yo a Rafael lo conocía, habíamos hecho hace muchos años atrás videoarte y también cuestión de esto de experimentación con la literatura. Y el artículo de Rafael, bueno, era muy bueno porque, o sea, fue como iniciático, porque hablaba de una época que yo desconocía absolutamente, con unos personajes muy ricos y que me impactó esa nota y empecé a investigar en internet y había información muy poca. Y bueno, es Rafael después que me conecta con Rubí Rodríguez, que es el fundador de Opium, que está aquí entre nosotros, y lo llamo a Rubí y Rubí me dice, mirá que ya hay otro chico que está haciendo otra cosa, que es Federico Barea, que hizo Argentina Beat, el otro libro recopilatorio. Y bueno, gracias a Rubí que nos encontramos y empezamos a hablar y él me dio más información. Yo había conseguido del grupo Opium los 2 primeros ejemplares de la revista y bueno, después Federico me pasó más. Bueno, esto habrá sido en 2013 más o menos y bueno, fue como empezar un viaje justamente porque el problema que tiene lamentablemente la Argentina con su cultura y su pasado cultural
es que lo reniega a veces. A veces es muy difícil encontrar material de época, fotos, bueno, nos pasó cuando pasamos después lo contará Facundo. Pero bueno, eso fue en el 2013. Yo estaba terminando la película de Alcatena, de Quique Alcatena, el historietista, y empecé a hacer la de Opio. Y hay algo en esa poesía que hacen ellos que me impactaba, o sea, que me impactaba profundamente. Que lo hablamos mucho con él también y con Federico en su momento, que hay algo ahí, pasó algo en esa época que fue como especial y único, por lo menos en nuestra historia. Porque si bien el movimiento beatnik de Estados Unidos es más de los años 50, es un poco anterior, lo que llegó acá no fue justamente lo puro beatnik, sino que fue, digamos, eran esos libros que iban llegando, toda esa información, y acá se hizo, digamos, un proceso más de mezcla, de mixtura, y era lo que también en la época ellos lo que hacían con las publicaciones era para poder intercambiarlas con otros países incluso, y era como la moneda de intercambio cultural que había en la época. De hacer, yo escribo, hago esto, los bares, estamos en La Paz, que era un bar importante en la época también. Y bueno, nada, a mí me emocionó toda esa información y bueno, hice el documental, que tuvo dos versiones, porque después vino Miguel Bartolomé, que era otro integrante original de Opium, que vino un arqueólogo, antropólogo, bueno, vivió en México, y ahí hice como un apéndice más largo de la película. Pero esto fue 2013-2014. Y el tema que ellos, bueno, Joel Novoa, que es otro partícipe de la época y del libro, las entrevistas que yo les hice a ellos fueron largas, obviamente. Entonces yo hice una selección para la película. Y me quedaron anécdotas que ellos contaban que eran tan fuertes que no entraban a veces en el metraje de la película. Yo fui anotando, la fui guardando y queda eso. Que es lo que hablamos la otra vez con Facundo, que yo hice 4 documentales. Y uno, cuando empieza, los hago de forma totalmente independiente. No tengo financiamiento de nadie. Y es para mí mi aporte humilde para que eso que hablaba antes, de que Argentina tiene un problema con su pasado histórico, y con su pasado cultural específicamente, de no cuidarlo, no guardarlo, no protegerlo, como pasa en otros países donde la cultura se va, a lo largo del tiempo se va preservando. Argentina siempre está en guerra un poco con su pasado en cierto nivel, y más con el pasado cultural. Porque también es fugaz y porque también estamos hablando de una época que fue como muy rápido, que en menos de 10 años estallaron el Ditela y un montón de movimientos, o sea, fue como muy frenético. En otros países ese proceso es más lento, lo cultural, hay una tradición que va como evolucionando. Así que bueno, me quedó toda esa información y como mencionaba, yo siempre quedo en contacto con los entrevistados de esos documentales que hice. Y bueno, en un momento digo, esto estaría bueno sobre una historieta. La historieta es más fácil, entre comillas, no, económicamente más viable. Y con Facundo, bueno, nos conocemos hace mucho, los dos vivimos en Villa Devoto, el mismo barrio. Y bueno, le propuse la primera historia, la de Jalil, la que está en el libro, y de 6 páginas. Y bueno, le encantó y bueno, empezamos a... Pero eso es un viaje largo, por eso, 2013 ahora. O sea, son estos últimos 5 años de viaje y de intercambiar y de conocer y también lo lindo que se vaya generando una amistad también con la gente con la que uno va hablando y eso es muy lindo. Bueno, también lamentablemente se fueron dos de los miembros que están acá nombrados, que es Hugo Tabachnik el año pasado y René Palacios Mor, que están en el libro. Entonces, de pronto, esto que me pasó con el documental también, que se convierte en una especie como de eso mismo, de oasis en el medio de este olvido que surja en la Argentina, ¿no? Como nuestro aporte es que eso no se pierda, toda esa gesta nocturna, literaria, plástica, quede de alguna manera el registro, por lo cual es un trabajo muy importante para nosotros, ha sido muy importante y es un honor poder haber conocido a estos artistas y poderlos haber transfigurado la historieta. Por eso nosotros acá hablamos siempre que hay una zona de ficción también, de adaptación de esas anécdotas. Si bien las fechas yo soy como muy obsesivo con que estén perfectas, pero después hay obviamente una libertad porque estamos hablando de la historieta, que es otro género, es otro lenguaje distinto al cine, que te permite una plástica y bueno, el trabajo que hizo Facundo es hermoso, así que... Bueno, y me gustaría preguntarte, Facu, también para charlar con vos, ¿cómo digamos, qué fue cuando te acerca el proyecto, Diego, qué fue lo que te interesó como para engancharte? Hola, muchachos. Buenas noches.
Gracias por venir. A mí lo que me interesó era la historia. Yo había visto el documental de Diego de Opium, de los Opium, había visto eso primero y había quedado muy manija con eso. Y bueno, él me ofreció la oportunidad de hacer 5 o 6 páginas, que son las 6 páginas que están al principio, y le dije, bueno, hagámoslo. Pero jamás imaginamos que iba a ser una novela gráfica o que iba a terminar en un libro. En realidad, solamente lo empecé a hacer por el placer de hacerlo, porque estaba muy enganchado con lo que él había hecho, con el laburo enorme de investigación y de edición y de ficción y de guión que se había mandado. Y nada, traté de hacer un aporte. Y quería preguntarte, bueno, el libro está hecho, desde lo gráfico, está hecho con una técnica que me imagino que no es la habitual en vos, que es la carbonilla. Imagino que por ahí es algo que un poco te lo pidió la historia. Digo, trabajar algo con un material que es tan, ¿cómo decirlo?, tan artesanal, por así decirlo, digamos, tiene una impronta que es distinta a la que por ahí puede tener un dibujo a lápiz o ni hablar de un dibujo digital. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar esa decisión? Venía trabajando en realidad venía experimentando con algunos materiales alternativos aplicados a la historieta hacía un tiempo, pero nada que fuera real. Yo estaba trabajando con carbón porque estaba tratando de encontrar algo, o sea, se dio justo, causa y efecto. Y digamos que Diego apareció con esto en un momento justo en el que yo estaba investigando y estaba experimentando con cosas diferentes, para tratar de ser un poco más feliz, porque a veces el tema de la historieta, hacer historietas es algo que aparentemente no tiene fin, no tiene... Aunque no tiene fin es que no termina o que no tiene objetivo. La cantidad de posibilidades que tiene, en términos narrativos, en términos de materiales, tiene muchas posibilidades la historieta como género para expresar algo. Diego aparece con un guión que a mí me gustó, porque la verdad es que me gusta trabajar con ideas, con historias que me gusten. La historia de Diego me gustó que sea algo autóctono, digamos, cultural nuestro, y yo estaba justo trabajando y iba perfecto con lo que él me proponía, para una especie de cine negro porteño. Y bueno, recién hablábamos un poquito acerca del trabajo de investigación, de la documentación, de encontrar sobre todo documentación gráfica. Hay algunos lugares que todavía están, bueno, hablando de La Paz o del Florida Garden, por ejemplo, otros que no. ¿Cómo fue ese trabajo de documentación? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue que lo encararon? ¿Qué cosas encontraron? ¿Qué cosas faltaban más? Y bueno, un poquito lo que hablaba antes, es complicado porque no hay material, o sea, fotográfico hay muy poco. Si bien estaba, que es un personaje también de un capítulo, Yaros, famoso Yaroslav, fotógrafo metafísico, que es un personaje de la época, su archivo de 300.000 negativos, está como reza la leyenda, no está como partido en medio, no contaban, que ahí estaría toda la resolución visual de toda esa época, ¿no? Pero no está. Entonces, lo que fuimos haciendo, o más que nada yo, fue recopilar de lo que iba encontrando, se lo iba pasando él por capítulo para ambientarlo, y después en un momento tomamos la decisión de reconstruir los espacios, de lo cual no había nada, en clave más climática, casi emocional, digamos, desde el dibujo. Y por lo cual, de lo que tenemos ahí visualmente es lo que había justamente.
lamentablemente. Por eso me refería a que muchas veces la reconstrucción de espacios fue, como el caso del Hotel Melancólico, fue que Rubí nos hizo como un plano del espacio, nos habló un poquito de cómo era, que era bueno, un hotel en Belgrano R, que era donde frecuentaban mucho los artistas, donde vivían, y no hay nada, o sea, lo que hay ahora es una torre, no sé. Y es difícil, pero a la vez es como muy atractivo también eso, el obstáculo, porque te hace desarrollar, digamos, buscar soluciones también dramáticas, y como el libro oscila en estos, digamos, cada capítulo es abordar un personaje o un hecho de la época, no es cronológico, vamos saltando del 60 al 69, más o menos 68, pero sí hay como un clima en general. Bueno, cuando no teníamos archivo era cómo resolverlo, que ahí pasó, bueno, obviamente por las manos de Facundo. Sí, la carbonilla es muy buena para por mentir. eso, sí. Que es muy buena para mentir la carbonilla. ¿Por qué es muy buena para ver? Porque podés hacer un trazo y podés representar algo a través de la luz y la sombra. Digo que, esto lo digo con todo respeto, pero por ejemplo no teníamos ningún material fotográfico sobre el moderno, no teníamos absolutamente nada. Y era muy difícil, entonces tratábamos de juntar la cafetera de la década del 60, los pocillos de la década del 60, digo, ese trabajo que hay que tomarse, digo, tampoco es que fui a las bibliotecas ni nada, porque soy un poco vago. Me gusta dibujar, pero para salir soy un poco vago. Pero fue muy difícil el trabajo. Y el tema de la carbonilla me ayudó muchísimo para marcar planos, para marcar luces en lugares que quizás no sabía cómo solucionar. Solamente eso. Con bueno, hay un lugar muy importante que es el bar moderno donde transcurren muchas historias. ¿Qué fue ese lugar? No, bueno, según lo que me cuentan acá que me contaron la gente que habitó ese espacio, hubo un original moderno que después cerró, se abrió otro, que es el que está en la película Tiro de Gracia, la de Becker, que se ve. Y claro, de acuerdo por eso, como yo estaba obsesionado en poder, y también Facundo, también, de que si nosotros era el año, por ejemplo, un capítulo del año 65, que todo lo que hubiera ahí fuera de ese año, justamente, ¿no? O del 63, por ejemplo. Entonces, tratábamos de reconstruir con lo que había. Con ese café, bueno, pasa lo que contaba Rui, también Joel nos aportó datos, otros entrevistados. A veces yo volvía a escribirles o volvía a preguntarles. Tratamos de trabajar. Por eso si bien son capítulos de 6 páginas, que yo como guionista los podría haber sacado rápidamente, porque uno tiene oficio y tardaba, con algunos fueron meses. O sea, fue un trabajo. Sí, porque yo me obsesioné con esto de que tratar de que fuera lo más fidedigno posible. Y eso lo que lleva es, bueno, echarle un poco lamentablemente en buen sentido las pelotas a la gente que fue parte de esa movida, o tratar de hablar con alguien que haya investigado también. Y fueron, sí, llevó mucho tiempo en realidad, casi 2 años estuvimos para tener el libro. Podíamos haberlo hecho yo creo más rápido, pero el compromiso, hay algo importante en esto, que es, como nosotros no es un cómic más, ni en la carrera de él ni en la mía, digamos, sino que hay como un compromiso que hemos puesto en este libro, para que además que sea un producto de entretenimiento, digamos, que cualquier persona lo pueda leer, pero que también sea testimonio un poco de la época, eso nos puso también en un lugar distinto. No estábamos haciendo una historieta más, estábamos tratando de recuperar una época y ponderarla, y que quedara como testimonio. Por eso el libro, para el que no conoce, que la mayoría, obviamente los personajes que están en los capítulos, nosotros lo que sugerimos a la editorial, y por suerte se aceptaron, fue que al final haya un anexo documental donde ustedes, si no, los que no conocen la información sobre los personajes, por capítulo hay como una explicación de quién fue Mariani, quién fue Molet, bueno, etcétera, ¿no?
Y esos que son como copetes, que son 4 o 5 párrafos, también me llevaron mucho tiempo. El último capítulo del libro, sin hacer spoilers, es sobre la obra de teatro Jaspion, que fue como tuvo un estreno bastante problemático en el Ditela. Y yo tenía información, pero en Argentores, que es la sociedad del gremio nuestro de guionistas, había encontrado hace unos años el guión de la obra Jaspion, que son 10 páginas nada más, que están diluidas. Es un papel que tiene palabras, ya está por claro, por el paso del tiempo. Y no te dejan, si no tenés la autorización de los autores, no te dejan fotocopiarlo. Entonces yo iba con la camarita del celular, sacaba el costadito, anotaba. Y queríamos que lo logramos reconstruir partes de la obra con el diálogo original del guión, que lo conseguimos. Cuando empecé a armar el apéndice documental de ese capítulo, encontré una especie de crónica policial de esa noche, donde no solo me daba la fecha precisa de la obra, cuando se estrenó, sino que nos daba detalles que pasó no quiero adelantar, con un personaje que hay ahí, que se le cae un arma y le dispara. Bueno, era como el reporte policial, que estaba el nombre del policía que murió. Bueno, fue como espectacular. Que eso lamentablemente igual estaba como partida de la información. Bueno, solamente podía ver de a párrafo. Bueno, estuve como, no sé, 2 días para armar eso y para hacer el texto. Por eso quiero dejar en claro el compromiso que hemos asumido en hacer este libro, que bueno, quedó también un agradecimiento a Tel, que quedó un libro hermosísimo. Y por eso, no es una historieta más. Y lo más lindo que nos está pasando ahora es que la gente que no conocía nada quizás de ese momento, diga, qué bueno que está, porque es como eso mismo, aprender de historia, digamos, o de cultura, y a la vez disfrutar una historia, ¿no?, de ficción. Y bueno, hablando justamente de la cuestión testimonial del libro, además de los personajes, de las personas, de los poetas y de toda la gente que estuvo alrededor de la movida beatnik, también aparecen otros personajes como Sábato, Borges, Bernie y demás que estaban por fuera. Yo quería preguntarte, Facundo, yo me imagino que por ahí no estás tan acostumbrado a dibujar en base a algún personaje real, alguna persona real. Quería saber si eso te había generado alguna dificultad o tener que llevar a hacer alguna resolución distinta en tu trabajo a lo que venías haciendo para acercarte un poco más a esas figuras de la vida real. No me resultó complicado, la verdad. Forma parte del trabajo. Sí me resultó complicado, como te decía, lo anterior, lo de recopilar información de la época. Nos agarró en un momento con Diego una especie de prurito, no sé qué. El tema es revolver el pasado también, sobre todo para los protagonistas de la historia, y eso puede resultar complicado y uno tiene que, a la hora de llevarlo al papel, tiene que ser lo más respetuoso posible. Y no debe ser fácil tener que recordar cosas de hace tanto tiempo para las personas a las que nosotros acudimos o a las que Diego acudió. El laburo de Diego es fenomenal, el laburo de investigación, de interés por algo que no sé si a otra persona le interesaría siquiera preguntarse, ese tipo de cosas. Pero la pregunta que me hiciste era completamente diferente, pero me llevé a mí mismo a esto. Pero lo que quiero decir es, no es nada complicado, y como este no es un libro más, sino que es un libro especial, resultaba complicado eso, el tema de revolver cosas en las que nosotros hablábamos, íbamos a tomar café y tratábamos de ser lo más sutiles posible. Y bueno, hablábamos recién acerca de este primer episodio que hicieron un poco como prueba, como primer intento que después derivó en el libro, que es el de Jalil, que está más ligado, de todos los capítulos es el que está más ligado a lo esotérico, con esta
iglesia del Sol Final que tenía Itacar Jalí, que después también conecta un poco con la historia de Fox, ¿no? El tema que justamente lo hablábamos hace un rato, el tema del clavo en la frente. Arrancar con ese capítulo, empezar con esa historia, ¿por alguna cuestión en particular fue? ¿O qué fue la decisión de decir arrancamos con esto? No, lo que pasa es que Rui me la contó, y si bien el traje, después el traje de bombero es de otro tipo, pero bueno, está el espíritu. Cuando Rui me la contó, esa no pude ponerla en el documental. Por esto decía, pero me habría parecido una imagen tan fuerte, del tipo entrando de bombero norteamericano, así de gala, en un ambiente de nada, gente fumada, como algo ominoso. Y un tipo con esa característica, digamos, extraña. Jalí, digamos, era un artista plástico, obsesionado, según me contaba Rui también, con los incendios. Era bombero, además, y pintaba como cosas prendiéndose fuego, autos, monos, bomberos monos. Y nada, me pareció fascinante ese personaje. Después encontré más datos, después vi que él se había ido, creo que estuvo viviendo en España un tiempo, y se hizo veterinario, se hizo experto en perros, y tiene un libro que es muy bueno que se llama ¿Qué no es un perro? Así como increíble, o sea, nada, son como, por esto digo que me pasó con los documentales, que esa información queda en vos. Hay gente que esto lo ve como un trabajo, o sea, va, filma, edita, ya está, listo, otra cosa, pum. Como decía antes, no es mi caso, creo que el de Facundo tampoco, que nosotros asumimos esto en otro nivel. Y a mí toda esa información y la amistad que se va haciendo con la gente que uno va entrevistando, no con todos, pero con aquellos que uno tiene más feeling, digamos, la información queda en vos. Entonces por eso también existe este libro, porque uno es como que no es que no se lo puede sacar, no lo puede exorcizar, sino que es como algo, es un enamoramiento que hay. Que nos pasó cuando estábamos en casa de Joel hace poco, que creo que tu mujer nos decía, pero ¿por qué ustedes dos que son jóvenes se meten con la década del 60? Como, ¿por qué nos pasa? Y creo que yo le decía a Joel que fue la mejor pregunta que nos hicieron, creo, en ese momento. Porque es cierto. Porque, claro, no sé, hay algo ahí que pasó que es como muy seductor. Hay no puede haber melancolía porque nosotros no vivimos esa época, ¿no? Es como una especie de, no sé si era Dolina, otro que hablaba esto de la herencia, como una especie de melancolía que se va armando culturalmente, ¿no? Pero, de hecho, el documental termina con una frase de Joel que habla de un encuentro que tuviste con un historiador, que dice, sí, está bueno estudiar historia, pero ojo, el pasado está muerto. Que así termina el documental. Entonces, todo esto que vimos épico ya no existe más. Sí, está muerto, pero está latente todavía. Entonces, no es que hay que hacer un culto de eso, pero sí puesta en valor, me parece, aquellas cosas que son importantes. Porque también esperemos que los aportes, bueno, que hizo Federico también con su antología, esto que estamos haciendo nosotros, la película, armen una suerte de buen sentido de tradición. Y de que se puede entender que pasaron cosas importantes culturalmente hablando en Argentina, de que nuestro país a nivel editorial editó toneladas de libros, era uno de los polos editoriales más importantes en su momento, Argentina. Esto me lo han dicho gente en España, que dice, Argentina, las ediciones argentinas ya. O sea, hemos sido un país culturalmente muy poderoso en un momento, de mucha variedad. La literatura argentina es muy variada. Tenés lo más oscuro de Fox. Fox, el hombre de 2 libros, digamos. Invitación a la masacre, es un libro muy adelantado, eso lo hablamos con Joel en su momento, a lo que fue después la dictadura, lamentablemente. Y todo eso de reconstrucción es difícil, donde se mezcla también lo mitológico, porque después también hemos discutido con Rui muchas cosas de Jalí, volviendo a Jalí, ¿no? De este tipo que vino en veterinario experto en perros. Personaje que tenía como una especie de sociedad secreta, vamos a decir, o de grupo de pequeña logia, que llamaban el Sol Negro, que Fox pintaba, Jalí es el Sol Final, bueno. Y es como muy, muy intrigante, ¿eh? No hay datos. Yo encontré en un foro, tuvo varios hijos, un hijo que lo odiaba, que decía que el padre era nazi, que era un asqueroso, que tenía una casa que tenía forma, no sé, de vaca,
digo, son como locuras, ¿no? Y define un poco la época también. Y Fox es un personaje de los más enigmáticos, por lo menos de esta época, de lo cual yo contacté a 2 de los hijos, de los 3 hijos creo que tiene, a 2 que no quisieron hablar. Y bueno, es como que te abona más la fantasía, lamentablemente, digo, en ese aspecto, porque yo traté de reconstruir lo mejor posible. Alimenta el mito. No sabemos con precisión tampoco cuándo murió, hay una fecha. Bueno, todo eso, por eso hablo siempre de que estos son hechos reales en clave de ficción. O sea, estamos tratando de hilvanar algunos puntos, pero bueno, son personajes, por eso digo, está bueno recuperarlo aunque sea en esa clave. Y si hay cositas mitológicas, pueden integrarlas también, porque está bien. Me parece que es como lícito en este género. Quizás en documental, que el documental trata de justamente, voy a redundar, ser fehaciente con los hechos en general, es más complicado dar espacio a la mitología o a la leyenda, porque uno está tratando de hacer una reconstrucción fidedigna de los hechos. Pero el reino de la historieta nos permite estos vuelos, digamos. También está, además de los personajes que vos mencionaste, está, bueno, Dalmiro Sáenz, personaje de la época, Gustavo Trigo, el historietista. También nosotros hicimos un tributo a la historieta, ahí medio solapado. Tratamos de recuperar también, bueno, Juan Andradis, diseñador gráfico de Ditela, tipo mentor del Archibrazo, que todavía existe, lo dirige su hijo. Tratamos de recuperar y poner de vuelta en valor toda esa gente que si no hubiera quedado media en la nube quizás, ¿no? O sea, media perdida. Y como dice Facundo, es difícil y es una responsabilidad muy alta cuando uno escribe sobre gente que incluso existe hoy, como el caso de Rubí y de Joel. En el caso de Joel, él me cuenta la anécdota que está acá, que es parte de este libro, y yo le pedí autorización. Le dije, Joel, ¿puedo adaptarla? Por eso, estamos hablando, el capítulo que hicimos del Melancólico con Rubí. Hay mucho respeto, digamos. Hay una libertad también poética, justamente una libertad creativa, pero siempre con mucho respeto. Y el trabajo no es para tirarte flores, pero el trabajo de Facundo es casi sobrenatural, porque además físicamente este hombre con la carbonilla sufría, porque la carbonilla no solo ensucia las manos, sino que tu respiración, tus pulmones por el fijador, no vamos a decir la marca, el cigarrillo, la vida post-beatnik, post-beat, para no ofender a los puristas de los términos. Y la carbonilla viene del fuego, o sea, la carbonilla viene del fuego, ahí está, purificada por el santo fuego. Bueno, y el fuego es un elemento, porque en realidad el libro se va a llamar originalmente Fuego sobre Buenos Aires. Sí. Después surgió lo de Beatnik, para hacerlo un poco más, vamos a decir, con gancho. Teníamos que vender el libro. Pero la idea, para cerrarlo de Jalí, de este bombero, digamos, metafísico también, sobrenatural, era empezar con Fuego, que son unos planos de él fumando, así mirando como el cosmos, divagando, y cerrar con Jalí, que es como una cosa más circular, digamos. Pero nada, son historias muy, muy seductoras de cuando te las cuentan. Si uno tiene obviamente la sensibilidad para entender eso, transfigurarlo en imágenes, y de vuelta, si nos llevó tanto tiempo, porque cada página te llevaba un montón nada más de trabajo, lo trabajaste de un tamaño grande, o sea que por eso, fue hecho con muchísimo respeto el trabajo y con mucha alegría también. Y tratar de esto, yo qué sé, entre los que podemos ir aportando algo a la recuperación de esa época, desde un lugar nuevo, no el lugar esto que hablaba antes más melancólico, qué bueno que estuvo eso, que pasó, no, de un lugar más inteligente, de decirle a los chicos capaz que están escribiendo eso, mirá, no es que no estás innovando o estás haciendo algo experimental, sino que hubo un montón de gente que ya lo hizo también, y está bueno tener, bueno, esto Borges hablaba de esta cuestión no del plagio justamente, pero de cómo hay una herencia, cómo uno toma algo de otro y lo vuelve a reutilizar. Y bueno, Borges está acá en este capítulo y yo iba a poner un poema de él, pero bueno, María Kodama, que es como que gravita entre todos, podíamos tener un problema, así que lo sacamos el poema del espejo de Borges, pero lo pusimos sin mencionar nunca a Borges en realidad.
para evitar problemas. Pero bueno, nada, era también. Tratamos de eso, de conjugar gente conocida, entre comillas, de la literatura y aquellos más, entre comillas, desconocidos. Y bueno, eso. Nada. Bueno, voy a abrir el micrófono para lo que quieran preguntar. Así que simplemente levanten la mano, hacen la pregunta si quieren. Aprovechen que tenemos los autores acá. Dispuestos a contestar lo que sean. ¿Quería decir algo? Sí, quería decir algo. Hola, buenas noches. Nada, les quería contar que es un laburo que hice con un enorme amor. Eso. Con mucho amor, con mucho corazón. Bueno, está muy bien. No, Importantísimo. sensible, No solo carbonilla y cigarrillos y fumador. Carbonilla, cigarrillos, Lágrimas. alcohol y amor. Está muy bien. ¿Alguien se quiere sacar alguna duda existencial? Sí. No, le quería preguntar a ellos, digamos, qué sensación tienen o tuvieron cuando leyeron el libro, ver esas historias, esas anécdotas hechas viendo. Joel, Luis, venga. No, lo que preguntaba Lauri, que está bueno, que es ustedes al leer la historieta, al verse retratados y reconstruidos, digamos, ¿qué sintieron? Yo sentí que se había respetado lo que te había contado. Y bueno, era una revelación de lo que habíamos pasado en esos momentos. La única crítica que hice fue la pelea de los fachos, pero bueno, eso no existió, pero bueno. Fue la única crítica que... La interpretación. Bueno, Estaba muy bien que único Rubén agregado Rodríguez que había tocado. Estaba no, muy bien. que no tenía que ver con lo que no había contado. No sabía. Joel. No, mira, hablando de... A mí me quedó una vez, no sé qué, Facebook, no, un post, así, que hablamos de Fox. Y yo conté que la negra René, yo lo vi, la negra René, Fox siempre estaba así, gordo, inmenso y la cara botada. Y después lo veo a la negra René y a él de la mano, no vi. Y vos dijiste que no. Que nunca enflaqueció. No lo conocía. Pero que no, pero que enflaqueció. Eso tampoco. No, entonces era otro. Era otro. Era raro. La negra René fue un personaje fabuloso. La película de Sergio, la vida central es la negra. Hay muchas, demasiadas anécdotas peligrosas. Vive. Es un personaje que no dio bola. Sí, Cambiaron. Aclaro la Formó el rubio. sí, la negra René sí existe, está viva todavía. Yo intenté entrevistarla, me sacó. Sí, me Sí, contaste. sí. Está transfigurada acá en otro personaje. La rubia. Claro. Y vos, Joel, al ver la historieta de la reconstrucción de la anécdota Copérnico, ¿cómo te sentiste? Mira, como te digo, es una interpretación. Uno tiene la realidad o la realidad que cree. O sea, lo que cuenta la historieta, lo acepto, ¿no? Yo diría otra cosa, un momentito, hay unos detalles y cosas vivenciales que vaya uno a saber si son ciertas. Entonces le doy, ya que hay una versión, le doy así crédito a la versión que es una interpretación, como todo, lo mío también. Porque de golpe, yo por ejemplo me empecé así
película Veracruz, con Lancaster, que yo contaba, cuando Lancaster recibe los balazos, sonríe y ¡blum! Estrella los dientes contra la tierra. Después la miré de vuelta y no, el tipo que era normal. Claro, pero la imagen, ¿no? Sí, sí, ¿Entendés? claro, sí, sí. Entonces, bueno, ojo, el historieta de golpe lo hace eso. Lo contás. A mí me parece más digno morir de esa forma que claro, no se rompe todo. Bueno, pero en eso, ¿no? Yo así le di una lectura general. Entonces reconocí datos así, vividos o no vividos. Por ejemplo, me decís, vos, 2 hijos. Ni idea, yo creía que usted era morfo, incapaz de tener. Claro. ¡Bum! O sea, lo que yo de la imagen que doy de Fox no es real, es lo que a mí me parecía viéndolo de lejos. Jamás cruzamos una palabra. Lo veía, me llamaba muchísimo la atención. Es eso. Entonces, es un poco así la versión de la cosa. En ningún momento así algo que la anécdota de Sergio también está en otro contexto, la realidad. Pero pinta el personaje. A lo largo de la transmisión, yo creo que uno de afuera lo ve, le puede pegar ahí con cierta cosa. Bueno, yo no creo que la literatura tenga que ser fidedigna. No lo veo. Y de golpe, ni siquiera la historia. Entonces, bueno, dicen esos márgenes. Ahí lo que vale es la interpretación que tuvieron ustedes de la cosa. No es la representación del hecho, de la realidad. Eso pasó y, como decimos ahí, murió el pasado. Quedó el relato. Creo que ahí. No, y ya que estoy, le pregunto también, del resto de las historias y de los personajes que aparecen en el libro, ¿hubo algo que los sorprendió, que recordaban de otra manera? ¿Hubo algo que les llamara la atención particularmente, digo, del resto de las historias que se cuentan en el libro, cosas que no conocieron por ahí? Como que haya 2 locos que hagan una historieta. No. Empezando por ahí. Andaba ahí las cosas. No, a mí me llamó la atención lo del fantasma del hotel, que ahí no está muy explicado el fantasma. Pero hubo fantasma. Y un fantasma que bajaba una escalera. Eso son ideas. Yo nunca tuve. Pero siempre te hablaba, el alcohol, era. Ahí venía. Yo vivía enfrente, había un altillo, una escalera bajaba el altillo. Nosotros con mi mujer vivíamos enfrente, la puerta de nuestra habitación daba a la escalera esa. Un día mi mujer va a salir, de pronto se queda en duda, así. Había visto el fantasma, esa la mujer esa que bajaba la escalera. Estaba esa mujer ahí. Estaba ese fantasma. Creo que. ¿Algún detalle del libro que no conociera, que recordara de otra manera? Vos tenés que lograrle a los jóvenes que vos le dijiste a Halcón, usted lo puede lograr. Alfredo Halcón le dice. Hay una tergiversación. Pero no es así. Interpretación. Yo recuerdo mucho porque además es una. No sé, locura, cobardía, estupidez, lo mío. Es Halcón que era Lawrence Olivier, argentino, capo total. El tipo me dice en la obra de teatro, lo que vos hiciste, yo jamás voy a poder hacerlo. Y yo lo que hice, si le pongo la mano en el hombro, le digo, vos podés. Como que fuera un negro, absurdo. Después nos vamos yendo y Halcón venía atrás, mirando. Y después Halcón le contó a Trejo. Le dijo, y me dijo así. Delirio total. Delirio total. Pero ese, no, es que eso fue lo. A mí esa obra me cambió la vida. Eso es verdad.
no sé si Mario se dio cuenta, pero creo que a todo lo que tuvimos nos cambió mucho. No sé, o sea, ¿qué había ahí? Lo más efectivo, lo que Sergio cuando anda por el exterior y monta yogur, era porque Sergio asistía, él no estuvo en Libertad, pero asistía y escuchó, bueno, vamos a hacer el yogur. El yogur era pura yoga y entrábamos en catarsis. Y al principio nos rompíamos todos. Sí, había sangre. Era Trejo se asustaba. Yo Trejo me acuerdo una vez que está incentivando la cosa y yo agarro una silla y se la tiré a matar. Entonces me dice, Joel, si haces eso, no me queda otro remedio que meterte un palazo. Hacer lo que quieras. Porque vivíamos un clima muy intenso. Y llegábamos a lo que él llamaba zona libre. Eso es lo que asombró a Halcón y mucha gente. Entonces, para mí fue bastante nefasta la experiencia, porque entré así en un periante en Colón, todo así, quedaba, y si no te pasó nada, estás así, asombrado. Y entonces entendí, claro, somos fabulosos, nacimos fabulosos, y no era así. Trejo enloquece, se rompe todo, enloquece, dice, soy yo. Yo lo aceptaba, pero el resto no. Dice, no somos nosotros también. Y ahí se pudre todo, paramos la obra, era una obra de éxito comercial, absurdo. Trejo monta 2 Libertad más, 2 fracasos terribles, probados, y nosotros, Rubén de León, Sergio trabajó, el elenco grande, el señor Franco. Un fracaso de primera línea, no había nadie. Entonces, ahí, en cambio, Libertad era, habíamos subido las entradas y se llenaron. Era curioso. Provocaba la agresión del público también. Había una instrucción que daba Mario. Mario venía de vivir con el infierno, con Europa. No lo metió. Una instrucción que yo nunca lo entendía bien. En un momento moríamos entre la gente de la platea. Dice, cuando el público agreda, no contesta físicamente. ¿Y qué más agredir? ¿Qué hago? Estoy así y un tipo no se estira el pie, me está pisando. O sea, bronca tenía, daba para eso. Eso también era lo que hacía que pegara mucho esa obra. Entonces, claro, después trabajé con Arias, todo lo contrario, control absoluto. Quedamos locos. Y salimos por Latinoamérica y no sé qué nos creíamos que así hicimos de 10 años. ¿Qué es eso lo que dice ahí? Gracias a Bernie. Gracias a Bernie, un montón de gente. Pero sí, no, fue una experiencia, pero tuvo mucho que ver la disciplina tomada con Trejo y con Arias también, porque Arias, la exquisitez que hacía era absolutamente militar. Escuché, un actor lo echó porque Brasil hablaba porque son. Asombrado, así, la cara de acá te mata. Y entonces era muerte. Y con Trejo también. Eso fue muy importante para mí, en mi experiencia. Y después de todo lo que se ve alrededor. ¿Entendés? A él me gusta la imagen mía que hizo ahí. O sea, me hace acordar a músculos. Toshiro Mifune y Bruce Lee. Mucho músculo. Y más o menos, bueno, sí. Bueno, hablando de juventud, yo me acuerdo en el documental, para ya ir cerrando, yo siempre les preguntaba a los entrevistados qué extrañaban de esa época. Y todos me dijeron lo mismo, la juventud. Bueno. Obviamente, ¿no? Pero digo que no es solo la juventud, me parece. Es también la juventud en ese marco temporal, me parece. Bueno, ahí por lo que tocó. Pasaban muchas cosas en ese momento. De libertad. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo.
No, y no todos éramos jóvenes. Había de todo. No era. Sí, sí, el espíritu, sí. Richard Vegas. Richard Vegas murió hace poco. Poeta. Y él laburó en el señor Frankenstein. Médico era. Y la famosa anécdota que sacaban sangre de ahí. Idea mía. ¿Fue idea tuya lo de sacar sangre? Claro. De sacar sangre. Si vos ves el hoy sería imposible. Claro. No, y además tirarle en la cara de una actriz. Contala. ¿Cómo es la anécdota? Se me ocurre a mí. Cada actor debe dar algo de su sangre y debe ser estrellado en la cara de una lucerita. Sí. Joel, ponete ahí, Mori te va a sacar sangre. No, yo no quiero. Era para los demás. Sí, soy yo lo tengo. No, y quedate tranquilo. Era médico. Quedate tranquilo, no pasa nada. Y venía ya con la jeringa, con un poquito de agua. Claro. Yo se coloreó. Y es lindo el recuerdo que hace Rubén de León. Y esa sangre se derramó con la hermosa paz de Lía Lizardo. Decía, una chica hermosa. Bueno, ahí estamos todos prendidos. Pero ya te digo, esa como experiencia fue totalmente inútil. En cambio, Libertad venían de todos lados, de todo el estilo. Dice, pero ustedes tienen idea de lo que están haciendo. No lo soportaba. Y Trejo reloj. Explotó. No sé, mucha experiencia. Quería poner un tigre. Me acuerdo que nos dice la técnica. Ustedes están parados sudando. Y alquilamos un tigre. Entra y los huele. Y yo le dije, no Mario, yo no, No, pero todo así era de idea muy lindo, mucho peligro. Pero no. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, preguntar por alguna otra anécdota de aquella época que incluya tigre, sangre y delirios o algo más. Yo quería preguntar Sí. sobre el archivo de fotógrafo metafísico de 2000 de Alvivo. Vos mencionaste que se habían particionado, ¿se puede rastrear? Bueno, el archivo de Yaros, bueno, vos me dijiste Rubén, que no existe el archivo. Bueno, el negativo de Yaros. En varios lados. Están en varios lados. Están divididos en tres personas. Tres personas, dos de ellas murieron, así que los herederos de esas personas tienen los negativos. Y un tercero, que es el que se llamaba, lo que más nombró de entrada, hizo nombrar cultura, que todo el mundo levantó la voz y enseguida no pasó. Stanky, yo creo que hay un tipo andaba toda la noche, todos los días, sacando fotos por todo Buenos Aires, así que debe haber, de esa época, la tiene toda retratada de esa época, los años 60. Pero cuando él muere encuentran un barril lleno de negativos. Claro. Así, ¿qué pasó con él? ¿Y eso? Por eso, y entonces se lo dividieron. Se llevó Machó se llevó una parte, el Tano Balducci se llevó la otra parte, que era fotógrafo. Vayan stalkeando. Y el otro tipo. Balducci les había empezado a mirar los negativos. Me contaba que yo lo encontraba bárbaro. Me decía, si hay cosas muy buenas, me decía, pero dice, ya está muy enfermo y se no puede. Me paro un rato a mirarlos en la mesa de luz así, me canso. Yo creo que fue así, a nivel artístico, comparado con plásticos y
más, pero del más alto nivel. Ahí había una entrega, era una imagen. La época esa. No, él fotografiando. Ah, él Fotografiando. Oye, vimos la escena, un repartidor de sifones de soda, llovía, la cámara de diálogos era mano, tenía que mantener el obturador así, puro. Y va la cosa, el tipo corre así, saca la foto. Después vimos la ampliación, era un alegato antiimperialista, parecía un ejército avanzando, dice, ¿qué hijo de puta? Mirá lo que hace. Y así llego, y le cantaba el ballet, porque iba al Colón, le gustaba la cosa. Por eso, él creo que en Libertad estaba siempre ahí. Pero ya en esa época, como todos, practicaba el alcoholismo. Y sí, pero después Murió por eso, sí. Bueno, sí, el archivo, bueno. ¿Y por qué lo llamaban en su momento fotógrafo metafísico? Eso sí lo llaman fotógrafo metafísico, ¿no? No, le ¿Qué puso? Alguien. No, sí. El que vos leíste, no sé qué fue. Alguien quiso comentar una nota en internet. Sebreni. ¿Sí? Sebreni, sí. Sebreni Sí, sí. los nombres del fotógrafo metafísico. ¿Sabes cómo le decíamos familiarmente? Con mucho cariño. La ladilla blanca. Era un maldito, pero muy divertido, era maldito. Bueno, perdón. Lo que nos pasó también con Facundo La era ladilla más. lo que nos pasó con él es que no hay una sola foto de él físicamente. Y claro, ya sé, por eso. Fue por la reconstrucción que nos hicieron ellos de cómo era más o menos. Que era Como Andy Warhol, medio así. Bueno, era el nivel que no hay fotos de él ni fotos de él tampoco. O sea, para decirle cómo era, porque no hay fotos de él. Claro, no hay. Entonces, quería Sí, yo lo dibujarlo tengo con así en la la memoria. con el pelo rubio, Pero muy mira, blanco. una imagen de él así. Estamos cenando en el elenco de Libertad, en un restaurante por el centro. Acá. Está Yaros. Y entra una señora anciana del Ejército de Salvación. Y Yaros se levanta y le empieza a hacer la corte y no para. Y así hay que re enamorado y la otra desesperada. Y eso es la ladilla blanca, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero todo eso era parte de un estado ambiental, así que continuaba entre varios. Por eso sí, es muy diferente. No ahora, no sé ahora. Pero yo volví, tuve 10 años afuera, vuelvo con los militares, puedo abrir, porque todo eso que vivieron muertos, la puta que pasado muerto, espantoso, horrible. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien más? Bueno, tenemos unas cervezas para... Disculpame, yo soy el botón. Bueno, dale. Hay algo que los autores, que no sé si es una bajada de líneas de parte tuya, amigo, pero pintan a la Buenos Aires de esa época siempre lluviosa, salvo los últimos capítulos. Está eso siempre, sí, está como medio húmedo. Sí, hay algo. Neblina, cigarrillo. No, hubo una cosa interesante cuando vino hace unos años, por eso yo dije que hubo dos versiones de la película. Hizo una primera que en 2014, que duraba unos 40 minutos más o menos, y después le hice dos capítulos más. Uno porque me parecía fundamental hablar de las mujeres de la noche en ese momento, porque no era todo esto masculino, sino que había mujeres que escribían, que pintaban. Agregué el capítulo ese y agregué uno que tiene que ver con justamente lo que era el movimiento beat para contextualizar, que es el que está al principio. Y había venido en ese momento, creo que en 2015 vino Bartolomé, vino Miguel, claro, que era del núcleo original del grupo.
Y cuando le hacemos la entrevista, que estaba Rubén también, a Miguel, que nada, es un súper importante antropólogo mexicano, bueno, que trabaja en México, ¿no? Y cómo era el clima de los años 60, la pregunta típica, ¿no? Entonces, y dijo algo muy interesante, que era como vivir permanentemente en un estado donde un día te levantabas, se ve un golpe de estado, no había más democracia, había dictadura militar, y después volvía la democracia brevemente, como un estado irregular de existencia, en un clima de incertidumbre. Y esa cuestión de la incertidumbre está plásticamente en el libro, por eso esta cosa de medio de lluvia, de pesar, de un clima medio de pesar. ¿Y cómo lo vivieron ellos, ustedes, los artistas, esa época de esa incertidumbre, que un día un golpe de estado, otro día no? ¿Cómo lo sentían? Lo que yo pienso es que, digamos, yo también me fijé en ese clima gráfico, pero eso es la impronta del artista, que tiene una línea así. Por ejemplo, vos lo agarrás a Regia, y Regia es negro, siempre, y de ahí arma las cosas, ¿entendés? Por ahí te cuenta, yo qué sé, negramente te cuenta la gallina degollada y te cuenta la Caperucita Roja, ¿entendés? Esa no, es la impronta del artista. En cuanto a la experiencia esa, pongo una salvedad. El golpe lo dio Onganía. Bueno, la mierda, o sea, sí, muy mal, pero comparado con lo que vi cuando estuvieron Videla y compañía, Onganía era un kindergarten. A mí me metían preso a lo menos una vez por semana. Pero eso era burocracia por ser pendejo y andar suelto. Entonces yo por el teatro andaba mucho la noche. Una vez por semana, 24 horas, no siempre. ¿Y nunca sintieron que lo que expresaban ustedes, si podían ser censurados, o si había una limitación en sus obras, en las obras de teatro? Era burocrática la cosa. Onganía, la disposición era 40 detenidos por comisaría, sí o sí. Y agarraban 40 boludos, que andaban por ahí, que no... los policías le tenían... No se metían, cuando yo estaba con un amigo abogado, periodista, ahí no me arrestaban. Pero de esos arrestos, que era averiguación de antecedentes, una pelotudez total, los calabozos, si uno lo tomaba con calma, era una experiencia humana muy interesante. Se ponían a hablar, llegaba un bailarín del Maipo, claro, unas cosas medio fabulosas. Y a las 7, 8 de la mañana, firme acá, para afuera, carajo. Bueno, dale. Comparado con lo que fue el proceso, era jardín usado. Y era otra cosa. O sea, te digo más o menos cómo lo vivía. Bueno, ahora sí tenemos que ir cerrando para el próximo de la compañía. Bueno, ahora sí vamos a compartir una cerveza con nuestro público, pero antes quiero que despidamos con un gran aplauso a Débora Murgo.